En los helados páramos de la Texas de 1874, una joven colona yace débil y sangrando junto a sus gemelos recién nacidos, abandonada en una cabaña putrefacta por el marido que una vez juró que ella era su mayor premio. La dejó sin comida, sin leña y sin notas, solo con la puerta cerrada y el rumor en el pueblo de que se había vuelto loca con cada grito de sus hijos. Sabía que la habían abandonado a su suerte, pero justo cuando el frío se apoderó de su aliento, una sombra atravesó la nieve. Un cazador Comanche no habló, simplemente cogió a sus bebés y se los llevó en volandas. Lo que ocurrió a continuación silenció al pueblo, que una vez se burló de ella. Antes de continuar, cuéntanos, desde donde nos estás viendo. El viento aullaba como un animal herido, colándose por las grietas de la destartalada cabaña con la persistencia de un hambre antigua. Caroline Walsh apretó los dientes, mientras otra contracción sacudía su cuerpo, mordiendo el trozo de cuero que había colocado entre sus labios para no gritar. No porque alguien pudiera oírla, no había nadie en kilómetros a la redonda, sino porque gritar significaría rendirse al miedo, y el miedo era un lujo que no podía permitirse. Maldito seas, Thomas, murmuró cuando la contracción cedió, dejándola jadeante sobre el catre desgastado. Maldito seas por tus promesas vacías. Habían pasado 3 semanas desde que su marido había partido hacia el asentamiento más cercano por provisiones, medicinas, y quizás había prometido con esa sonrisa que alguna vez la había cautivado una partera para el inminente nacimiento. Volveré antes de que lo notes, Caro, había dicho besándola con ligereza en la frente. Cuida de mi heredero, como si él fuera algún tipo de terrateniente y no un soñador vagabundo que la había arrastrado desde Arkansas con promesas de tierras fértiles y oportunidades, como si esta cabaña miserable con su techo que goteaba y sus paredes que apenas mantenían fuera el viento cortante de Texas fuera un legado digno de orgullo. Otra contracción llegó, más intensa que la anterior. Esta vez Caroline no pudo contener el grito. El sonido reverberó en las paredes de madera y se perdió en la inmensidad blanca que rodeaba la cabaña. Nadie lo escucharía, nadie vendría. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, Caroline se incorporó y colocó más leña en la estufa. El fuego era débil, alimentado por los últimos trozos de madera que había podido recoger antes de que la nieve lo cubriera todo. Había quemado ya una silla y parte de la mesa. Si el trabajo de parto se prolongaba, tendría que decidir entre el calor y el refugio. Quemar las vigas que aún mantenían el techo en su lugar. Él no volverá, se dijo, verbalizando la verdad que había estado evitando durante días. Siempre fuiste demasiado inteligente para caer en sus mentiras, Caroline Walsh, y aún así aquí estás. El dolor volvió a atravesarla, esta vez acompañado de una presión que le indicó que el momento había llegado. Sin tiempo para lamentaciones, Caroline se posicionó como mejor pudo, recordando los nacimientos que había presenciado en su pueblo. Había sido maestra, no comadrona, pero en un lugar pequeño como Sprindale todos aprendían lo básico sobre traer vida al mundo. Lo que nadie le había dicho era cómo sería hacerlo sola en una cabaña helada en medio de la nada, con el viento del norte amenazando con arrancar el techo sobre su cabeza. Las horas siguientes se fundieron en un borrón de dolor, determinación y momentos de claridad casi sobrenatural. Caroline trabajó con método a pesar del miedo y el dolor, concentrándose solo en el siguiente paso, la siguiente respiración, el siguiente empuje. Cuando finalmente sostuvo al primer bebé, un niño pequeño pero de pulmones sorprendentemente fuertes, las lágrimas corrieron por sus mejillas. No tuvo tiempo de examinar sus emociones. El segundo bebé ya venía en camino. Minutos después, una niña se unió a su hermano, su llanto más suave pero igualmente vital. Gemelos. Thomas ni siquiera lo había sospechado, ni ella misma. Con manos temblorosas por el agotamiento, Caroline cortó los cordones umbilicales con el cuchillo de caza de su marido que había hervido previamente. Limpió a los bebés lo mejor que pudo con trapos y agua de nieve derretida. Los envolvió en los últimos trozos de tela limpia que tenía, una sábana y una camisa de Thomas que había quedado atrás. Ellie murmuró, nombrando al niño por su padre que había muerto antes de que ella partiera al oeste, y Mae, añadió pensando en su abuela, una mujer fuerte que seguramente habría manejado esta situación mejor que ella. El último esfuerzo del parto había consumido casi toda su energía. Caroline sabía que debía comer algo, pero las provisiones eran escasas. Un puñado de harina, un poco de tocino rancio, algunas patatas arrugadas, era todo lo que quedaba después de semanas esperando el regreso de Thomas. Con cuidado colocó a los gemelos juntos sobre el catre y se arrastró hasta la alacena. El mundo pareció oscilar peligrosamente a su alrededor y entonces notó la sangre demasiada empapando su vestido y formando un charco en el suelo de tierra. No ahora, susurró, más como una orden que como una súplica. No puedes morir ahora, Caroline, ellos te necesitan.
Usando las últimas reservas de su fuerza alcanzó las hierbas secas que había recolectado en otoño. No era una curandera, pero sabía que la corteza de roble podía ayudar a detener hemorragias. Preparó una infusión tosca con manos temblorosas y la bebió ignorando el sabor amargo que le provocó náuseas. Fuera la nieve comenzó a caer con renovada intensidad. El viento gimió entre los árboles cercanos, un sonido que alguna vez le había parecido hermoso pero que ahora solo acentuaba su soledad. La noche se acercaba y con ella el frío implacable de las llanuras tejanas en pleno invierno. Caroline miró a sus hijos recién nacidos. Eran tan pequeños, tan frágiles. En otras circunstancias su nacimiento habría sido motivo de celebración, de visitas de vecinos cargados con comida y buenos deseos de su madre sosteniéndolos mientras su padre presumía orgulloso. En lugar de eso tenían una madre debilitada y sangrante, una cabaña que apenas merecía ese nombre y la amenaza constante del hambre y el frío. Lo siento, les susurró tocando sus mejillitas sonrosadas. Lo siento tanto. No era justo disculparse con ellos por traerlos a este mundo cruel, pero ¿qué más podía ofrecerles? ¿Qué esperanza tenían nacidos en tales circunstancias? El tiempo pasó en una nebulosa de semiconsciencia. Caroline alternaba entre momentos de lucidez en los que atendía a los bebés, alimentaba el fuego o intentaba comer algo y periodos cada vez más largos de confusión febril. La sangre había disminuido pero la debilidad persistía. Sabía con la claridad que a veces trae la proximidad de la muerte que estaba luchando una batalla perdida. Los días se fundieron unos con otros. La nieve continuó cayendo, sellando la cabaña en un silencio blanco y opresivo. Caroline racionó la poca comida que quedaba, priorizando mantenerse lo suficientemente fuerte para amamantar a los gemelos. Quemó el resto de los muebles, luego una pila de libros que había traído desde Arkansas, recuerdos de su vida como maestra. Solo conservó la Biblia de su madre, aunque no por fe. Hacía tiempo que había dejado de esperar milagros, sino como último vínculo con la vida que había abandonado. Una mañana, o era tarde, ya no podía distinguirlo. Caroline despertó sintiendo un frío que penetraba hasta sus huesos.